Nuestra invitada capital es doña Araceli Mangas, es catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense de Madrid. Doña Araceli, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. En otro día clave, a la espera de ver qué ocurre en la cumbre europea de mañana y pasado mañana, bueno, están los líderes peleados, parece, ¿no? Sí, además desde hace bastante tiempo. Es verdad que Europa no encuentra un camino de acuerdo, porque no es fácil, ciertamente, ante una crisis de la magnitud que se está presentando en algunos Estados miembros, porque tampoco es una crisis del conjunto, es decir, la crisis del euro es una crisis porque ha habido problemas muy graves en Grecia y sobre todo en dos grandes economías fuertes como la italiana y la española. Es decir, el euro lo que no ha resistido es ese desmoronamiento de las economías de dos grandes estados como han sido Italia y España, y luego el anterior problema de Grecia, que tampoco se ha sabido solventar siempre muy bien. Pero no olvidemos que en el fondo son problemas que han acaecido en los Estados miembros y que es cierto que la Unión no ha estado a la altura de todas sus posibilidades. Pero es verdad que esa dificultad es porque es difícil encontrar un acuerdo entre 27 Estados, cuando además se sabe que el problema ha sido fundamentalmente por una mala administración, una mala gestión de los responsables públicos de estos Estados. Es decir, el problema griego es un problema que se veía venir desde hace mucho tiempo. El de Italia también ha tenido una pésima administración en todos estos años de los gobiernos de Berlusconi, y en España de sucesivos gobiernos españoles que durante mucho tiempo han llevado a cabo toda una serie de decisiones que realmente han puesto al país, a nuestro país España, en unas dificultades extraordinarias. Pero la culpa no es de Europa. Reconocido esto, doña Araceli, ¿por qué no hay, sin embargo, capacidad de ilusionar? ¿Es que el proyecto del euro ya no es capaz de conseguirlo? Más allá de los líderes. Sí, pero también sabemos que la alternativa al euro es muy negra, es absolutamente inviable y que nos puede poner todavía en mayores dificultades y a todos, y tener un efecto dominó para otros estados, ¿no? Yo lo que creo es que falta, efectivamente, creo que lo ha dicho usted entre líneas, una capacidad de ilusionar, de liderazgo, de que sepamos cuáles son los objetivos y, por tanto, también los sacrificios que tenemos que hacer y las responsabilidades que tenemos que asumir todos, pero también la clase política, especialmente, que desde luego en el caso de España ha sido tenebroso lo que ha pasado en los últimos 15 o 20 años y cómo hemos soportado lo que ha sucedido, además. Desde luego que la responsabilidad es muy alta, pero no parece que nadie esté asumiendo esa responsabilidad hasta hoy. Pues eso es grave, porque un país necesita liderazgo y también la Unión Europea necesita liderazgo, pero no olvidemos que la Unión Europea se nutre de los estados y de sus estados grandes, y es verdad que en los últimos años no ha habido un liderazgo claro como lo pudo haber pues hace unos años, por ejemplo, con Kohl y Mitterrand, por hablar de dos personas de diferente perfil ideológico, pero con una gran capacidad de visión estratégica de Europa. Es decir, cuando hay grandes líderes nacionales, hay líderes europeos. Al fin y al cabo, Europa son sus Estados miembros. Europa no es Marte. Europa somos nosotros, son nuestros Estados, son la gente que elegimos nosotros, son los Rajoy, los Hollande, los Sarkozy, en su momento pues otros presidentes de gobierno. En definitiva, depende también mucho de la voluntad de nuestros pueblos y de nuestra capacidad de encontrar los líderes adecuados, porque todo pueblo desde muy antiguo siempre ha necesitado esas personas que sean capaces de ilusionar, capaces de marcar un camino, de buscar los mandos y las estrategias adecuadas y de conducir a los pueblos con el esfuerzo de los pueblos. Pero eso está faltando en los últimos años. Yo creo que es muy claro en todas las tendencias de que le falta liderazgo a Europa, pero le falta porque le falta liderazgo nacional, porque los últimos líderes en casi todos los Estados miembros son líderes mediocres. Incluso a nivel de la propia Comisión Europea, los Estados, cuando eligieron a Barroso, lo eligieron porque era un perfil bajo y muy gris y maleable. Es decir, o Rompuy, el presidente del Consejo Europeo. Es decir, que hay mucha responsabilidad en nuestros líderes nacionales, porque ellos son realmente los que manejan la Unión, los que tienen los mandos de la Unión. Ellos buscan líderes, a su vez, en la Unión Europea tan bajos, es decir, de su misma altura o inferior en Europa. Tenemos un problema en todos los Estados a la hora de buscar los líderes y los mandos intermedios a todos los niveles de gobierno, etcétera, ¿no? Sin embargo, la emergencia natural es de la líder alemana, de Angela Merkel, que es quien parece que ahora mismo ha logrado una posición de mayor fuerza, aún con el emergente François Hollande. ¿Al lado de quién se situaría usted más? Bueno, está claro que, vamos a ver, desde el punto de vista de quien tiene capacidad mayor de mando de momento es Merkel, y sobre todo porque la economía alemana es una economía bastante sana. Entonces ella sabe perfectamente que el cuerpo alemán en su conjunto está muy sano, porque no han cometido los excesos que hemos cometido otros estados, y porque también supieron, como buen cirujano, actuar en el año 2008. En Alemania, como ocurrió en otros estados, en el Reino Unido, en el mismo Estados Unidos de Bush, pues inyectaron, cuando vieron el problema de la banca, en ese momento lo detectaron, pero en España se ocultó en el año 2008. Es decir, todos sabemos que se ocultó todo el problema, y más que de la banca, de las cajas de ahorro.
que el problema de las cajas de ahorro se ha estado ocultando por razones políticas por los dos grandes partidos en todos los gobiernos regionales. Y el problema es que nos ha estallado la crisis, pues claro, 6 años después que todos los demás, y cuando todos los demás pensaban que eso ya se había zanjado en el año 2008 y que España tenía la mejor banca del mundo, como se llegó a decir. Claro, el problema es que no hemos tratado a tiempo y está terminal España. Muchas personas se preguntan, como usted sabe, doña Araceli, ¿cuánto va a durar esto a España? ¿Cuántos más recortes quedan por sufrir? Es que yo creo que la política no solamente es de recortes, hay que hacer reformas estructurales, y reformas estructurales en todos los ámbitos. Yo creo que tiene que cambiar mucho la política de España, y la verdad es que en estos meses, como en los años anteriores del gobierno Zapatero, cuando se enteró de que existía la crisis, pues las medidas no han sido todo debidamente estructurales. Han tomado algunas medidas, pero son medidas más de recortes, porque es muy sencillo, sabe uno perfectamente, la administración sabe cuánto le cuesta a los funcionarios, cuánto cuestan las pensiones, y es muy fácil tirar de ahí. Y además porque ese es un público cautivo totalmente, que no puede hacer otra cosa. Pero claro, ¿por qué no se hacen reformas importantes, por ejemplo, en educación, en la justicia, en cantidad de ámbitos, en mejorar la productividad de nuestro país? Reformas que a lo mejor de momento, el primer año, no se notan, pero hay que sembrar. Para recoger, primero hay que sembrar. Y España necesita muchas reformas estructurales y cambiar mucho nuestra mentalidad a la hora de producir todos, porque tampoco el sector privado es un ejemplo de productividad. No solamente el sector público, el sector privado en España tiene también un problema enorme de productividad. Y luego tenemos un problema muy grave de formación de nuestros jóvenes, pero desde la escuela. Todas las sucesivas reformas educativas de toda la transición democrática hasta ahora han sido bastante inútiles, y cada una peor. Y es verdad que cuando te hablan de reformas educativas casi te echas a temblar, porque parece que todas superan en maldad, en ineficacia a las anteriores. Pero se necesitaría realmente en nuestro país un pacto entre los dos grandes partidos para hacer una reforma de la educación desde la enseñanza primaria hasta la universidad y conducir a la gente hacia la formación profesional. Una buena parte de nuestros jóvenes en nuestro país nos sobran licenciados, tenemos cantidad de licenciados o graduados que no sabemos qué hacer con ellos, desde derecho a cualquiera de las especialidades tecnológicas, ingenierías, etcétera. Entonces no tenemos bien cuidado toda la formación, y eso se tenía que haber hecho antes, o por lo menos empezar a hacerlo ahora. Cuanto antes se haga, más pronto se podrán recoger los frutos. Muchas reformas para cambiar la mentalidad de la gente, de los españoles, y de trabajar adecuadamente, porque, insisto, creo que trabajamos con poca cantidad y poquísima calidad. No le falta, desde luego, razón y sentido común en esta visión crítica compartida hoy por nuestra invitada capital, doña Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias, profesora, que tenga usted un buen día. Igualmente ustedes. Gracias.